Clase 3.2. Propiedad de la proporcionalidad inversa. En el análisis nos dicen que la siguiente tabla contiene los datos obtenidos en la clase anterior sobre la base y la altura de un rectángulo de área de 12 centímetros cuadrados. Si recuerdan, esta clase es la que habíamos trabajado la vez anterior y donde empezamos a conocer la proporcionalidad inversa, que es muy distinta a la proporcionalidad directa que habíamos visto en la lección 2 de esta unidad. Entonces aquí nos piden que calculemos el producto de la base por la altura. ¿Cuánto resulta? Entonces es simple. El procedimiento que hay que hacer en esta clase es multiplicar los datos que nos dan de base por altura. Entonces en la primera columna vemos que la base, que es representada por X, y la altura, que es representada por Y, miden 1 y 12 respectivamente. Entonces nuestro trabajo es hacer esa multiplicación. 1 por 12 es 12. Recordemos que todo número multiplicado por 1 es sí mismo. Ahora, en la siguiente columna vemos que por base tenemos 2 centímetros y por altura tenemos 6 centímetros. 2 por 6 es 12. Ahora, en la siguiente columna tenemos 3 y 4. 3 por 4, 12. En la siguiente columna tenemos base 4 centímetros, altura 3. 4 por 3 es 12. En la siguiente columna, la base mide 5 centímetros y la altura mide 2.4 centímetros. Al hacer esta multiplicación obtenemos un resultado también de 12 centímetros y por último tenemos que la base mide 6 centímetros y la altura mide 12 centímetros. 6 por 2 es 12. Entonces la respuesta del resultado de multiplicar la base por la altura es 12. Y en este caso el 12 se repite en todos los casos. Podemos ver que siempre nos da 12. Es un valor constante al multiplicar la base por la altura. Veamos el comprende. Propiedad de la proporcionalidad inversa. Es muy claro que tengamos en cuenta esta propiedad, que la reconozcamos, que nos la aprendamos, porque eso nos va a permitir distinguir a futuro problemas entre la diferencia entre proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Dice la propiedad: cuando dos cantidades son inversamente proporcionales, el producto de estas cantidades siempre resulta el mismo número. Recordemos de la clase anterior que eran dos cantidades que son inversamente proporcionales. Dos cantidades son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una cantidad por un número, la otra la dividimos entre ese número o la multiplicamos por el recíproco del otro número. Entonces, en palabras más simples, a medida que una cantidad vemos que va aumentando, la otra cantidad va disminuyendo. Entonces, esa es una clara señal de que las cantidades pueden estar relacionadas mediante proporcionalidad inversa. Pero lo que nos va a determinar a nosotros si es cierto que estas cantidades están relacionadas mediante proporcionalidad inversa es que el producto de estas cantidades siempre resulte el mismo número. Es decir, aquí vemos que la base, las medidas van aumentando desde 1 hasta 6, en cambio la altura va disminuyendo. Entonces, eso nos da a nosotros la sospecha de que pueden ser cantidades inversamente proporcionales. Pero ¿cómo lo comprobamos? Haciendo la multiplicación. Si la multiplicación entre estas dos cantidades siempre nos da el mismo resultado, entonces efectivamente esas cantidades son inversamente proporcionales. Y no hay que confundirlo con directamente proporcional. Directamente proporcional es lo que miramos en la lección número 2 de esta unidad, y ahí no. Lo que sucedía era de que a medida que una cantidad va aumentando, la otra también va aumentando, y la propiedad de esa proporcionalidad era a partir de la división. Eso lo pueden repasar en las lecciones anteriores para que noten la diferencia de la cual les estoy comentando. En el caso del resuelve, tenemos para el ejercicio 1 que una botella con jugo se reparte en vasos. La tabla contiene la cantidad de líquido en cada vaso dependiendo del número de vasos. Estas cantidades son inversamente proporcionales. Entonces ya nos dijeron que están en relación inversamente proporcional. Por lo tanto, hay que completar en primer lugar la tabla y cuál es la capacidad de la botella. La capacidad de botella entonces sería el producto de multiplicar el número de vasos por la cantidad de líquido que hay en cada uno de esos vasos, que sería este producto X por Y que vemos acá. Ahora, como son cantidades inversamente proporcionales, esperamos que ese producto sea igual, sea constante y nos dé el mismo valor. Ahora ustedes tendrían que encontrar también la cantidad de líquido en el caso de que hayan 8 vasos, 10 vasos. Eso se puede hacer de muchas maneras. Una
mediante lógica, y la otra forma que sería aplicando las relaciones, las propiedades que vimos en las cantidades inversamente proporcionales. Por ejemplo, vemos que los números de vasos van aumentando y a medida que va aumentando la cantidad de vasos le va tocando menos líquido. Es decir, por ejemplo, cuando después de un partido de fútbol se compraba una gaseosa, entonces entre más jugadores haya, pues mucho más poca gaseosa va a beber cada uno de ellos. Y esto es lo que vemos acá. Entonces vemos que del 2 hemos pasado al 4 y para ello hemos multiplicado el 2 por 4. Entonces, si el 2 para pasar al 4 lo multiplicamos por 2, implica que al 500 para pasar al 250 o lo multiplicamos por el recíproco o inverso de 2, que es un medio o 1 sobre 2, o en otras palabras más simple, el 500 lo dividimos entre 2 para pasar del 250. Podemos hacer el mismo análisis, por ejemplo, con esta columna para encontrar el valor que le corresponde a la cantidad de líquido si fueran 8 vasos y así para el 10.